pues la verdad es que ha costado y tan solo hemos encontrado a una persona que le caía mínimamente simpático. Y la verdad es que la prensa tampoco está acompañando a Donald Trump, porque cualquier titular que veamos en la prensa española pues no habla precisamente bien de él. Fíjate, por ejemplo, en El Mundo leíamos esta semana: Donald Trump abre una guerra política al imponer sus cargos. Estados Unidos se ha sumido en una guerra institucional y burocrática sin precedentes con motivo de la ratificación de los nombramientos del gabinete de Donald Trump y el nuevo juez del Tribunal Supremo, Neil Gorsuch. También en El Confidencial, otra noticia que habla así de Donald Trump: Europa eleva el tono contra Trump y carga contra su embajador en la Unión Europea. Grandes grupos de la Eurocámara, incluidos populares y socialdemócratas, mostraron su rechazo al nombramiento de Ted Malloch como embajador de los Estados Unidos ante la Unión Europea. El País también se hacía eco de esta misma noticia: la Eurocámara rechaza al embajador propuesto por Trump para la Unión Europea. Los grupos popular y socialista critican que haya escogido a un antieuropeísta como representante ante Bruselas. Y también en El País, otra noticia: los demócratas declaran la guerra a Trump en el Congreso. El Senado se erige en el campo de batalla contra el presidente y sus nominados. Y así podríamos seguir con más y más titulares de la prensa española. Nosotros, sin embargo, hoy hemos querido conocer la otra parte, la parte de los defensores de Donald Trump. Por ello, hoy vamos a hablar con Roberto Centeno. Él es el único español que ha colaborado en la campaña del ya presidente estadounidense. Señor Centeno, arratsaldeon, muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿por qué cree usted que en España hay tanto odio hacia la figura de Donald Trump? Bueno, vamos a ver, yo aquí lo que tendría que empezar, y para que los oyentes lo entiendan bien, el pueblo español es probablemente el pueblo más desinformado de Europa, si no de Occidente, ¿eh? Los medios en España no están al servicio de la verdad, nunca lo han estado, y no solamente en el tema de Trump, sino en otras cosas que afectan más a los españoles, sino al servicio del establishment, en el caso de Trump, y al servicio del gobierno, en el caso de los temas que afectan directamente a la vida y hacienda de los españoles. Esto lleva a que se magnifiquen determinados hechos que ocurren y se oculten otros totalmente. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy claro para que la gente lo entienda. Este fin de semana hubo en Washington, el fin de semana pasado quiero decir, hubo una manifestación gigantesca de las asociaciones pro vida, con muchísima más asistencia, pero vamos, muchísima más del doble que la que había tenido unos días antes la manifestación de las mujeres contra Trump, que habían financiado el multimillonario Soros y el establishment, y las personas que le rodean, que pertenecen básicamente al complejo militar industrial de los Estados Unidos, y que han pagado y que pagaban 50 euros hora a los organizadores de la misma. Bien, de esta manifestación gigantesca de las organizaciones pro vida, que presidió además el vicepresidente del gobierno actual de los Estados Unidos, no dijeron ni pío, ni 2 minutos le dedicaron a esta gigantesca manifestación. Es decir, el grado de desinformación es impresionante. Y luego tenemos, por ejemplo, hoy, que aparece en la portada de alguno de los grandes diarios del país, como el presidente del Consejo Europeo, persona a la que nadie ha nombrado, es decir, no ha sido elegido por los europeos, sino que ha sido elegido por el establishment europeo, el establishment belicista europeo, que quiere mantener una situación una situación de tensión con Rusia, porque eso les permite vivir como rajas. Este señor no se le ha ocurrido más que decir a este cretino, que, insisto, nadie ha elegido, que Estados Unidos es el principal enemigo de Europa, y luego está Rusia y luego está China. Pero bueno, vamos a ver, señor presidente del Consejo Europeo, ¿a usted quién narices le paga? Porque bueno, resulta que Europa está en guerra con todo el mundo. Está con Estados Unidos, que es nuestro principal enemigo, según este imbécil, y también con Rusia, por supuesto, que como ganan ellos el dinero, y también con China. Bueno, pues ya me dirá con quién. Y por supuesto, naturalmente, con el yihadismo musulmán. Bien, y esto es lo que explica esta situación, pero voy a poner 2 ejemplos más para que nuestros oyentes lo entiendan. Y estos hacen referencia a España y, por tanto, hacen referencia a las cosas de comer.
Los medios españoles, el gobierno de España y los medios españoles y los medios, grandes medios de este país, se hacen eco sin analizarlo lo más mínimo, nos cuentan que estamos creciendo al 3,2 o el 3,3%. Bueno, esa cifra es falsa. Estamos creciendo a la mitad. Pero si hacemos como que nos creemos que estamos creciendo a lo que dice el gobierno, resulta que en el año 2016, por cada euro de riqueza creada, es decir, por cada euro de PIB creado, nos hemos endeudado en 3 euros. Entonces, ¿cómo pueden ustedes, los medios por un lado, el gobierno por otro, pero los medios que lo aplauden y no lo analizan, cómo pueden afirmar que España está saliendo de la crisis si por cada euro de riqueza que crea necesita endeudar a las generaciones futuras en 3? Un país que hace eso, y eso lo sabe hasta un niño de primaria, no va a la recuperación, va a la suspensión de pagos. Y otro ejemplo que les pongo bien reciente. Sale la EPA del Instituto Nacional de Estadística y dice que hemos creado no sé cuántos cientos de miles de empleos. Y que por lo tanto esto va fenómeno y esto va estupendo. ¿Se ha molestado algún medio en España? Y la situación es todo lo contrario. ¿Es que se ha molestado acaso algún medio en España de comprobar la única cifra que mide de verdad si en España se está trabajando más o se está trabajando menos, que es el número de horas trabajadas en la economía? Y resulta que en el año 2016, de nuevo, se han vuelto a destruir horas trabajadas. Es decir, en el año 2016 se han trabajado menos horas que en el año 2015. Por lo tanto, estamos yendo para atrás. ¿Qué es lo que ocurre en realidad? Pues que este gobierno lo que está haciendo es destruir, eliminar puestos de trabajo a tiempo completo con salarios dignos por puestos de trabajo a tiempo parcial con salarios de hambre. De 600 euros, para ser más exactos, de media. El 90% de los empleos creados son empleos a tiempo parcial, de los cuales la mitad a menos de un mes. Y el salario medio son 600 euros. Entonces, claro, fíjense la diferencia entre lo que nos cuentan los medios y cuál es la realidad. Entonces, esto es lo que vale para el señor Trump. Ha habido una parte con la que se ha criticado mucho a Donald Trump y ha sido precisamente con su programa económico, un programa económico con el que se ha dicho que va a llegar el caos al mundo. ¿Usted cree que esto es así? Bien, quiero decirles a nuestros oyentes y telespectadores que yo soy catedrático de Economía de la Universidad Politécnica de Madrid y que aquellos descerebrados que están diciendo que el programa de Trump es peligroso o deja de ser peligroso, o no tienen ni idea de lo que están hablando, o sí la tienen muy clara y están defendiendo otra cosa. Es decir, están defendiendo intereses espurios y bastardos de determinados grupos de presión. Bien, me lo explico rápidamente. Lo más importante y lo que más me llamó la atención en su momento de este programa es una bajada de impuestos espectacular. Para que tengan nuestros oyentes y telespectadores una idea comparativa, en Estados Unidos los impuestos sobre las familias y sobre la clase trabajadora y la clase media, para ser más exactos, son aproximadamente la mitad que en España. Bien, un poquito más de la mitad, tal vez como el 60% de los que pagamos en España, porque España, no se olviden ustedes, el señor Rajoy, que es un cobarde patológico para otras cosas, pero para expoliar a los españoles no le ha temblado el pulso, desde que está en el gobierno ha subido 85 o creado 85 nuevas figuras tributarias y ha convertido España en un infierno fiscal. En relación con la OCDE, la carga fiscal sobre las familias en España, sobre la clase trabajadora y la clase media, somos el tercer país por carga fiscal. Bien, dicho esto, Trump va a bajar esto aproximadamente al 40%, es decir, que va a bajar un tercio la presión fiscal sobre las familias y la clase trabajadora. Esto es esencial porque esto va a permitir, como por otra parte va a subir los salarios bastante, esto va a permitir un poder de compra desde un punto de vista económico. No me estoy hablando ahora de temas sociales, de justicia ni nada, sino desde un punto de vista económico, el poder de compra va a incrementar
la renta disponible de las familias de una manera tremenda, probablemente más del 30 o el 40% entre una cosa y otra, lo cual va a tirar de la economía de forma espectacular. Además de esto, va a lanzarse a un plan de infraestructura que va a invertir en él un trillón de dólares americanos, o $1 billón nuestros, billón europeo. Bien. Estados Unidos tiene unas infraestructuras que no se corresponden con su nivel de riqueza. En trenes de alta velocidad, en aeropuertos, etcétera, está peor que China. Y por lo tanto necesita una reconversión brutal que el resto de presidentes que le han precedido, el señor Obama, el señor Clinton, se lo han preferido gastar en el complejo militar industrial para hacer frente a Rusia, a la supuesta amenaza de Rusia, y no se lo han gastado en infraestructuras. Les voy a dar una cifra para que lo entiendan. El dinero que se ha gastado, y se está gastando hasta el día de hoy, la administración norteamericana en defenderse, llamémoslo así, o no sé cómo lo quieran ustedes llamar, en armarse contra una posible agresión de Rusia, cosa estúpida porque Rusia no va a agredir jamás a los Estados Unidos, entre otras razones porque tiene un presupuesto militar que es la 12ª parte del presupuesto militar norteamericano, les ha permitido gastar con este espantajo de Rusia el equivalente a lo que es la deuda pública oficial española, la deuda PDE, que no es toda la deuda, pero que son aproximadamente $1 billón. Es decir, este $1 billón va a revertirlo para bajar impuestos y para financiar el plan de infraestructuras. Porque hay muchos descerebrados por ahí que ni saben de qué va el asunto y dicen, no, es que no tienen dinero para eso. ¿Pero cómo que no tienen dinero? Leeros los números y analizar los temas, que es que no los analiza nadie en este país. Bien, entonces de eso sale una cantidad de dinero gigantesca que se le quita al complejo militar de inteligencia e industrial norteamericano y que están, por lo tanto, haciendo todo lo que está en su mano para desacreditar a Donald Trump. Bien, esta es la segunda cosa. Y respecto a los tratados comerciales, lo que ha dicho Trump, y tiene toda la razón, es que los tratados comerciales multilaterales, como el Tratado Transpacífico o el Tratado, el NAFTA, el de América del Norte, que se sale de ellos porque perjudican a los Estados Unidos, y ciertamente le perjudican, igual que la OTAN, donde ha dicho que o cada uno paga lo que le toca o se ha acabado la historia, porque Estados Unidos está pagando el 74% de la factura de mantener la OTAN en pie, porque hay países como España, que bueno, tiene el gasto militar más miserable de toda Europa en términos de PIB, que claro, que bueno, es que no pagan ni el 40% de lo que les tocaría para aportar para la defensa, en gastos de defensa para sostener la OTAN. Bien, pues en esto ha hecho exactamente lo mismo y dice, se han terminado los tratados multilaterales porque perjudican gravemente los intereses de los Estados Unidos. Y lo que vamos a hacer son tratados bilaterales con todo hijo de vecino. ¿Qué van a hacer con México? Un tratado bilateral. ¿Qué van a hacer con China? Un tratado bilateral. ¿Qué van a hacer con India? Un tratado bilateral. ¿Qué van a hacer con...? Bueno, el más claro y la que sale muy beneficiada de este tema es Gran Bretaña, porque a Theresa May lo que le ha ofrecido es hacer un tratado de libre comercio. Dicho de otra manera, para que nos entiendan mejor nuestros telespectadores, las mercancías, los bienes y servicios británicos y norteamericanos podrán entrar en Estados Unidos y en Gran Bretaña respectivamente sin ningún tipo de arancel, es decir, como si Gran Bretaña fuera un estado más de los Estados Unidos. Es decir, como la misma situación que tiene ahora respecto a la Unión Europea, pero respecto a los Estados Unidos, lo cual le refuerza tremendamente el papel de digamos, la voluntad de separarse de Europa. Señor Centeno, ha hablado usted de varios países importantes a nivel mundial, pero a mí me gustaría saber en qué posición va a quedar Europa, la Unión Europea, respecto a los Estados Unidos con la nueva administración de Donald Trump. Bueno, vamos a ver, el problema de Europa es el desastre absoluto
de Bruselas, donde la Comisión de Bruselas, que es una especie de secretaría técnica, está permitiendo el incumplimiento sistemático de las leyes que a sí mismo se ha dado. Concretamente estoy hablando del Tratado de Estabilidad y Crecimiento. Hay un pacto de estabilidad y crecimiento que es la columna vertebral, o debería ser la columna vertebral de la Unión Europea, y se la pasan por el forro. Cuando Mariano ha incumplido año tras año todos los objetivos y del plan de estabilidad, todos los objetivos de déficit, etcétera, etcétera, ¿qué ha hecho la Comisión Europea? Mirar para otro lado. Bien, por lo tanto, Europa está en una situación muy diversa y muy dividida. Los dos países que eran los líderes de la Unión Europea y no se han recatado en decirlo en ningún momento, que son la señora Merkel y el señor Hollande, pues el señor Hollande está ahora mismo, se ha olvidado ya de Europa. Bueno, va a dejar de ser, ya ha tirado la toalla total y absolutamente, y él se dedica a cuestiones personales mucho más gratas. Bien, y la señora Merkel está volcada ahora mismo en Alemania porque va a perder las elecciones en el mes de octubre, y si no el tiempo. Y en Holanda hay unas elecciones muy importantes, es decir, va a haber cambios políticos fundamentales en Francia, en Holanda y en Alemania. Y eso, y lo ha habido el mismo día que tomó posesión, no fue elegido, que tomó posesión Trump, tomó posesión también el nuevo primer ministro de Bulgaria, que tiene una postura totalmente anti-Unión Europea y prorrusa, igual que le ocurre a Hungría, igual que le ocurre a Rumanía, igual que recurre a una serie de países del este. Entonces, ¿qué es lo que le estoy tratando de decir? Europa está, primero, extremadamente dividida. Estamos en manos de una panda de inútiles que son los comisarios de la Comisión Europea. Les recuerdo también que, por si no lo saben, que seguramente no, pero yo que he tenido que sufrirlo se lo puedo asegurar, Bruselas tiene la administración más corrupta de Europa. Ríanse ustedes de los Puyol, que cobraban el 3%. Hay direcciones que les llaman los del 15%, así que ya se pueden dar ustedes una idea de por quién estamos gobernados. Luego tenemos el Parlamento Europeo, que son 751 inútiles que pagamos con nuestro dinero, que no hacen nada más que tomar café y ir de charleta y volar. Los vuelos que tienen que hacer a España lo vuelan en low cost y se embolsan la diferencia porque les pagan el billete en business, etcétera, etcétera. Bien, entonces Europa está manga por hombro, y lo primero que tiene que hacer Europa es encontrar una situación de estabilidad. Y aquí le voy a decir un tema. Hace 3 semanas, dentro de lo que es mi actividad profesional del mundo del petróleo, en una negociación que estamos haciendo con una gran petrolera rusa, estaba presente un excoronel de inteligencia ruso, del FSB. Y me dijo lo siguiente, bueno, me anunció que iban a hablar inmediatamente Trump con Putin, cosa que sucedió el sábado pasado, para tratar de, primero, levantar el embargo, que es lo que más le interesa a Rusia, pactar una estrategia para destruir al ISIS y reducir los arsenales nucleares. Pero me decía otra cosa, que tiene relación directa con lo que usted me acaba de decir. Me decía, dice, pero claro, esto es, digamos, lo inmediato, pero lo que va a subyacer en esa reunión de Putin y Trump es que van a pactar, más que de jure, lo van a pactar de facto, un nuevo orden mundial. Y en ese nuevo orden mundial Europa está excluida. Mejor dicho, está autoexcluida, porque Europa es una jaula de grillos. Bien, fíjese que esto es una barbaridad tremenda, porque Europa tiene más población que Estados Unidos, tiene tanta riqueza como Estados Unidos y tiene tanta capacidad, digamos, científica y tecnológica como los Estados Unidos. Y no contamos nada. Esto es lo que ha conseguido la Unión Europea, Bruselas, la señora Merkel y el señor Hollande, que es un inútil. Esto es lo que han conseguido esta gente. La única esperanza que es dejarnos fuera de lo que va a ser el nuevo orden mundial, porque luego
dentro de este nuevo orden mundial se va a apuntar, India ya está apuntada, y se va a apuntar China, con la que Estados Unidos acabará llegando a un acuerdo bilateral, no un acuerdo transpacífico. No nos queda mucho tiempo, señor Centeno, pero sí que me gustaría preguntarle por la polémica que ha surgido este fin de semana por el decreto firmado por Donald Trump en el que se vetaba la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de varios países musulmanes. Me gustaría saber cuál es su opinión al respecto y también, en general, sobre la política de migración que va a llevar a cabo el señor Donald Trump. Bueno, primero, la política de inmigración de Donald Trump es la que hay que aplicar en el resto del mundo, porque todo país tiene derecho a preservar las fronteras de su país, a preservar su cultura, a preservar sus valores, que no son compartidos por mucha de la gente que entra. Si Estados Unidos, por ejemplo, no cerrara de verdad la frontera, dentro de 20 años Estados Unidos sería un nuevo México, es decir, un Estado fallido, como es México. Bien, ¿qué ha pasado este fin de semana? ¿Qué ha pasado este fin de semana? Este fin de semana lo que ha pasado es que ha puesto en marcha unas determinadas medidas y una treintena de personas en Estados Unidos y tal vez un centenar o 2 centenares se han quedado sin poder volar a los Estados Unidos. ¿Por qué ha sucedido esto? Que de nuevo estamos en lo mismo, es que los medios han mentido como bellacos sobre la realidad de la situación. ¿Qué es la medida que ha tomado Trump que ha provocado esta horrible situación que ha afectado a 230 personas? Para empezar, esto no es contra los musulmanes, porque esto es contra 7 países nada más, y hay otros 40 países musulmanes que no están afectados. ¿Han visto ustedes escrito en algún sitio que esto no afectaba a los musulmanes, sino a 7 países por razones muy concretas? ¿Por qué razón afectaba a estos países? La mayor parte de ellos porque están en una situación de crisis y de estado de guerra. Y les es muy difícil controlar a las personas que vienen de estos países sin cambiar los procedimientos de filtrado. Y entonces se han tomado 90 días, solo 90 días, no es para siempre, solo 90 días para cambiar el sistema de filtrado, de concesión de visas a los ciudadanos de estos países. Pero fíjense ustedes la mendacidad y la miseria moral no solo de los medios, sino del señor Obama, en este caso concreto, que también ha puesto el grito en el cielo, que hay que tener desvergüenza. En el año 2011, el señor Obama hizo exactamente lo mismo con Irak. En ese momento, ¿qué pasaba? Estaban entrando mucha gente que venía de Irak y no la podían controlar, porque estaba en una situación caótica y no podían controlar a esa gente. ¿Qué hace Obama? Pone en marcha un decreto por el cual durante medio año, es decir, 180 días, es decir, el doble de tiempo que ha impuesto Trump, no se permitía entrar a ciudadanos iraquíes. ¿Se han organizado manifestaciones por eso? No. Lo que ocurrió es que la gente aplaudió hasta con las orejas al señor Obama. Es un cínico y un miserable, porque él ha hecho exactamente lo mismo, igual que Clinton con el muro de México, que fue él el que lo puso en marcha. Y esto es lo que hay. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a tomarse 90 días para poder regular, es decir, para poder tomar toda una serie de medidas de filtrado para ver cómo narices pueden conceder con un poco de criterio las visas en estos países que están en situación de guerra. No tenemos tiempo para más. Señor Centeno, le agradezco mucho que nos haya atendido. Un abrazo, gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes por haberme atendido y por haber escuchado mis puntos de vista, que como ven no tienen nada que ver con los que leen en los medios, pero que les puedo asegurar que son la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y cualquiera que piense un poco sobre ello se dará cuenta. Pues tras las palabras de Roberto Centeno, el único español que colaboró en la campaña electoral de Donald Trump, nosotros cerramos hoy el programa. La semana que viene volvemos con más actualidad en Teledonostia. Agur, ¿dónde están?